autoridad. Bienvenido sea usted a este estudio bíblico donde estaremos hablando acerca de la persona de Dios. Durante este periodo de tiempo estaremos estudiando acerca de cómo la Biblia enseña que el Señor, nuestro Dios, es el único Dios verdadero que existe. En el mundo hay muchas religiones. El mundo de los tiempos bíblicos estaba lleno de muchas religiones. El mundo de los tiempos bíblicos había muchos dioses, estaba lleno de muchos dioses. Nuestro mundo no es muy diferente. La pregunta es, ¿a cuál Dios seguir y a cuál Dios servir? Vayamos a la Biblia para encontrar la respuesta idónea, pues nadie mejor que Dios para hacerle esta pregunta. Señor, ¿a quién debemos servir? ¿A quién debemos seguir? Cuando vamos a las páginas de la Biblia, descubrimos que este Dios, que es el Dios de la Biblia, enseña que Él es el único y verdadero Dios y que se le debe de servir solo a Él. Le invito a que vayamos a la carta del Deuteronomio, al libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 4 al 9. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. En el momento cumbre en el cual Dios está dando mandamientos para Israel, su pueblo. Mandamientos que perduran a través de la historia, pues esta verdad después la vemos enseñada también por la Iglesia de Jesucristo y sostenida por el Cristo mismo. En el capítulo 6, versículos del 4 al 9 del Deuteronomio, la palabra de Dios dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Busquemos la dirección de Dios en oración para este tiempo. Señor, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de llegar a mis hermanos con el estudio de tu palabra, la Biblia. Ilumínanos y dirígenos ahora. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a estar examinando una serie de textos bíblicos y vamos a estar haciéndole preguntas al mismo texto para encontrar las respuestas adecuadas. En primer lugar, cuando vamos a Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9, podemos darnos cuenta que Dios está dirigiendo su mensaje a los creyentes. En este caso, al pueblo de Israel, el pueblo del antiguo pacto. Pero las verdades que saltan a la vista de este texto de la Biblia aplican a nosotros hoy, o sea, a los creyentes modernos, porque la iglesia de Jesucristo es el pueblo del nuevo pacto, es el pueblo de Dios de la misma manera que lo era Israel en la antigüedad. La diferencia está en que en aquel tiempo el pacto era con los judíos y los que vivían con los judíos. En nuestro tiempo este pacto incluye a gentiles, o sea, no judíos, y a los judíos. Y Dios dice: Oye Israel, o sea que este es un mensaje para Israel. Jehová nuestro Dios, y está hablando del Dios que creía Israel, el Dios de los judíos, que es el mismo Dios de los cristianos, es el mismo Dios en el cual creemos tú y yo si hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Y a continuación, este texto de la Biblia declara una verdad que es absoluta y constante en toda la palabra de Dios, y es que Jehová uno es. ¿Qué significa eso? Que el Señor, nuestro Dios, es único. O sea, Él es uno solo y fuera de Él no hay otro más. Por tanto, los demás dioses, las demás religiones que puedan existir en el mundo, gústenos o no, la Biblia revela que son dioses y religiones falsas. Y siendo que Jehová es único, Dios exhorta y manda a que este pueblo de Israel, a que todos los creyentes de todas las generaciones y de todos los tiempos amen a Jehová Dios con todo el corazón, amen a Jehová Dios con todo el alma y amen a Jehová Dios con todas las fuerzas. Posteriormente, aquí en Deuteronomio capítulo 6, pero esta vez en el versículo 6, el Señor dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, amar al único Dios con toda la fuerza,
el alma y el corazón es un mandato del Señor. No solo debe de ser obedecido, sino que además Dios dice que esta verdad de que Dios es único y se le debe amar de esta manera, debe de ser repetida a los hijos, o sea, enseñada a las generaciones futuras. Cuando dice, las repetirás a tus hijos. Después declara, hablarás de ellas, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte. En otras palabras, hablarás de que Dios es único, enseñarás de que Dios es único todos los días de tu vida y la estarás repitiendo una y otra vez para que toda la generación del pueblo de Israel recuerde esta verdad, viva esta verdad, acepte esta verdad. Y esto después también debe de ser enseñado en la iglesia de Jesucristo. Ahora, cuando vamos al periodo de los reyes, ya en la monarquía judía, vemos que esta verdad también es una constante. Debe de ser recordada, debe de ser enseñada y debe de ser practicada. Y más cuando Israel, ahora como reino, se encuentra expuesto a los dioses paganos, a los dioses cananeos. De la misma manera que usted y yo hoy nos encontramos expuestos a un sinnúmero de religiones y de dioses falsos que hay a nuestro alrededor. Han pasado los siglos y Dios dice lo siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 60 al 61. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 60 al 61. Dice la Biblia, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Esto es muy interesante. Anteriormente el mandato era Israel y ahora está diciendo la Biblia que todos los pueblos de la tierra deben conocer esta verdad que viene a continuación. ¿Cuál es? La verdad de que Jehová, número uno, es Dios. Y número dos, es único. Pues note como dice la Biblia, no hay otro. O sea que la verdad que fue dada a Israel debe de ser predicada a todas las naciones, a todos los pueblos, de que Jehová es uno. ¿Cuál es la razón por la cual todos los pueblos deben conocer que Jehová es uno? La razón es muy simple, para que todos los pueblos de la tierra se conviertan al único Dios verdadero y crean y aceptan solo al único Dios verdadero, porque la idolatría, o sea, el culto a otros dioses o el reconocimiento a otros dioses, que dicho sea de paso no son dioses verdaderos, sino dioses creados por los hombres, es visto como una fatuidad, como una tontería, por decirlo de alguna manera, como algo sin sentido y sin razón, porque son dioses no existentes, porque son dioses no reales. Y Dios había dicho al patriarca Abraham, en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra, porque el anhelo y el deseo de Dios es que todas las familias de la tierra se vuelvan a Él y le adoren única y exclusivamente a Él. Por eso dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Luego, en el tiempo de los profetas, específicamente el profeta Isaías, vemos en la Biblia que habla continuamente de esta gran verdad, de que Jehová es el único Dios vivo y verdadero. En el capítulo 44 del Isaías, versículos del 6 al 8, dice Dios, así dice Jehová, Rey de Israel. En primer lugar, lo que va a decirse no lo está diciendo Isaías como un invento suyo, es algo que está viniendo de Dios y es algo que está diciendo Dios mismo. Y dice, Jehová, Rey de Israel, Redentor, o sea, libertador de Israel, dice, Jehová de los ejércitos. Y a continuación dice este texto de la Biblia, yo soy el primero y yo soy el postrero. O sea, yo soy el principio de todas las cosas y yo soy el final. Esta misma frase la vamos a ver en el Nuevo Testamento cuando dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. O sea, que Dios es antes que todas las cosas y es el después de todas las cosas porque es el único, porque es el verdadero. Dice, yo soy el primero y yo el postrero. Y escuche con atención lo que dice Isaías a continuación. Lo que dice Dios mismo a continuación en el versículo número 6 de Isaías 44. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. O sea que
Si has estado creyendo en otro Dios que no sea Jehová, que no sea el único Dios verdadero, has estado sirviendo a un Dios falso. Perdóneme si esto le ofende, pero es una verdad que está en la Biblia y que no podemos dejar de decirte. Y Dios te revela estas verdades para que tú te vuelvas al Dios verdadero, para que tu vida cobre sentido y puedas experimentar al Dios verdadero y salgas de esa vida de error donde has estado o donde estás quizás en este momento. Y si tú ya te has vuelto al Dios verdadero, pues es motivo de alabanza y al mismo tiempo es objeto de predicación, porque la Biblia dice, enseñarás para que todos los pueblos sepan. Dice, fuera de mí no hay Dios. La Biblia es clara y es absoluta en esta gran verdad. Esto es lo que se conoce como monoteísmo, el culto a un solo Dios. Ahora, hay otras religiones que también son monoteístas y adoran a otro Dios o a otra persona con otro nombre. No nos dejemos confundir. La Biblia dice que Dios es el único Dios verdadero y usa el término de Jehová, que es su nombre, uno de los tantos nombres que tiene el único Dios verdadero. Por tanto, cualquier culto a cualquier otra divinidad, aunque sea única, que no sea Jehová, es un culto falso, es un culto a un Dios no verdadero. Dice el profeta Isaías en el verso 7 del capítulo 44, ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Y dice a continuación, anúnciales los que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Y escucha a continuación lo que dice. Dice la Biblia, luego vosotros sois mis testigos. O sea, Israel es llamado a ser testigo de este Dios verdadero, a testificar de que Dios es el único y verdadero Dios. Y dice, vuelve a repetir esta idea, no hay Dios sino yo. Y dice Dios, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, si Dios es omnisciente, eso significa que todo lo sabe, y Dios está diciendo que no conoce a ningún otro Dios, es porque los demás dioses que los hombres se han formado son ficticios, son creación humana, son inexistentes, no existen, no son verdad. Pero Isaías sigue hablando por revelación de Dios. Vayamos ahora al capítulo 45, versículos del 5 al 7 del libro de Isaías. Capítulo 45, versículos del 5 al 7. Ahí el Señor nuestro Dios dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Dice el versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, porque no hay más que yo. Yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, y que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Reflexionemos una vez más en lo que nos está diciendo la Biblia aquí. En primer lugar, quien habla es Dios, y vuelve a repetir, yo soy Jehová. Y después dice, ninguno más hay, y se está refiriendo a otros dioses, indicándonos que no hay otro Dios fuera de él. Por tanto, si tú has estado creyendo en otra persona que no es Jehová o el Dios de la Biblia, has estado creyendo en un Dios falso. Y esto lo está diciendo alguien que tiene toda la autoridad, porque es quien creó el cielo, la tierra y todo lo existente. La gente suele decir, creo en Dios a mi manera, pero no somos llamados a creer a Dios en nuestra manera, sino que somos llamados a creer a Dios a la manera en que Dios enseña. Dios se da a conocer, Dios se revela y declara sus verdades. Y una de estas verdades es que Él es el único Dios verdadero. Por eso dice, ninguno más hay. Y después en Isaías 45:5 vuelve a repetir, no hay Dios fuera de mí. Y en el versículo 6 de este mismo libro de Isaías dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta dónde se pone. O sea, de un extremo del mundo al otro, que no hay más que yo Jehová, y vuelve a decir, ninguno más que yo. Mi intención no es imponerte ninguna religión, ni es tratar de convencerte. Mi intención es anunciar lo que Dios dice. A ti te toca examinar estas escrituras y decidir qué hacer. Pero
has de hacerlo consciente de que un día vas a dar cuentas a Dios por tu acción de creer o rechazar esta verdad bíblica. Vamos a seguir estudiando. Dice el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas. O sea que Dios está mandando a que la gente recuerde las verdades que vienen desde la antigüedad. ¿A qué verdades se refiere? A estas de que Dios había enseñado, que es el único Dios verdadero. Dice, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y escucha esto, dice la Biblia, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. En primer lugar, dice que no existe otro Dios, y en segundo lugar, dice la Biblia, que nada se asemeja a Él. Por tanto, lo que los hombres en nuestros tiempos llaman dioses, o a través de las generaciones ha llamado dioses, sea Zeus, sea Moloch, Baal, sea Alá, sea Buda, sea el espíritu del viento, sea el nombre que sea, ninguno de ellos se asemeja a Dios, porque ninguno de ellos, gústenos o no, es Dios. Y nos atrevemos a decir eso no basado en un criterio personal, sino basado en lo que Dios mismo dice. Quien dice, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Primero a los Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6, comienza a enseñar esta verdad en el Nuevo Testamento, mostrándonos que la iglesia cristiana sostenía este credo, la realidad de que Dios es el único y Dios verdadero, valga la redundancia. Cuando Pablo escribe a los corintios, creyentes que vivían en esta ciudad de Corinto, una ciudad pagana, una ciudad politeísta, una ciudad que adoraba a los dioses griegos, dioses romanos, donde tenían un dios para cada cosa, donde eran idólatras por excelencia, no muy diferente a nuestros tiempos, porque hoy en día vivimos marcados en un contexto también de idolatría, donde la gente tiene imágenes, donde la gente tiene estatuas, donde la gente tiene ídolos, donde la gente dice seguir a determinados dioses. La Biblia dice, el apóstol habla bajo inspiración del Espíritu Santo y declara, en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 6, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, o sea, acerca de aquellas cosas que los paganos están trayendo ante los ídolos como sacrificio, sea alimento, sea comida, sea sangre, sea carne. Dice la Biblia, sabemos que un ídolo, o sea, una imagen, una estatua que reclama la advocación de un Dios determinado, dice, un ídolo nada es en el mundo. Amados hermanos, la Biblia es clara. Lo que los hombres construyen y llaman dioses, dice la Biblia que no es nada. Y no se comparan con Dios porque Dios es espíritu. Y dice aquí la Biblia, un ídolo nada es en el mundo. Y después declara la misma verdad que hemos examinado desde el Antiguo Testamento, que no hay más que un Dios. Y en el versículo 5 dice el apóstol, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, y está reconociendo la realidad de esos tiempos, como es la realidad nuestra, algunos se llaman dioses, dice aquí la palabra de Dios, sea en el cielo o en la tierra, y probablemente se está refiriendo a los dioses griegos o a los dioses romanos, pero también al emperador romano que decía ser Dios en la tierra. Dice, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Escucha esto, versículo 6 de 1 Corintios 8, dice Pablo, para nosotros, o sea, los creyentes, los cristianos, los que creemos lo que dice la Biblia, dice, sin embargo, solo hay un Dios, uno. Y a continuación, Pablo revela bajo inspiración del Espíritu Santo quién es este Dios. Dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Cuando dice el Padre se refiere a aquel a quien Jesús identifica como Padre. Y este es el Jehová del Antiguo Testamento, el Señor, el Creador, el Jehová de los ejércitos, el Jehová Shalom, el Jehová Paz. Y dice la Biblia aquí en 1 Corintios 8, en el versículo número 5, y nosotros somos para Él, y después dice, y un Señor, mostrando que hay un solo Señor. Y este único Señor, dice la Biblia, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por eso hablamos de aceptar a Cristo, creer en Cristo, venir a Cristo. Por eso anunciamos a Cristo.
Porque Cristo mismo dijo que Él es el camino, verdad y vida, y que nadie puede llegar a este Dios si no es a través de Él. Por eso es que adoramos solo a Dios, adoramos solo a Jesucristo y adoramos a la tercera persona que compone a este Dios único, que es el Espíritu Santo. Luego, en su consejo a un joven pastor, el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, escribe en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. Timoteo es un joven pastor y está instruyendo Pablo a este joven pastor, y parte de esta instrucción, de esta verdad que el pastor debe de recibir para luego enseñar a la comunidad de creyentes, es que Dios es único, que se debe de adorar solo al único Dios, que Dios es uno. Y por eso dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que este monoteísmo, esta unicidad de Dios, este único Dios vivo y verdadero que es el Señor de la Biblia, no solo fue creído en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Es enseñado a los pastores, es enseñado a las iglesias y es creído en las iglesias. Por eso la fe cristiana es monoteísta, por eso no aceptamos a ningún otro Dios. Amado amigo, amado hermano, si alguien te ha enseñado que puedes creer en otra cosa que no sea en Dios o en Jesucristo, te han estado engañando. Yo te animo a que usted considere no la autoridad de los hombres ni las palabras de los hombres, sino la autoridad de la Biblia. Lo que Dios mismo dice acerca de a quién se debe adorar y quién es el único Dios verdadero. Pero hay mucho más. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 1, versículos del 9 al 10, él dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y escuche esto, escuche lo que va a decir de los tesalonicenses. Eran gente que creían en muchos dioses, eran gente que tenían muchas imágenes, eran gente que creían en distintas divinidades, y estoy redundando, pero lo que quiero es que esto quede bien acentuado. Y escuche lo que dice, hablando de los tesalonicenses, Pablo dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? O sea, él les está recordando a estos creyentes cómo ellos en el pasado habían creído en todos estos dioses falsos, y al haber entendido que Dios es el único, habían abandonado los dioses falsos para seguir al Dios verdadero. Y esto es lo que usted debe de hacer si usted tiene otra persona por Dios que no sea el Dios de la Biblia. Los tesalonicenses abandonaron los ídolos, abandonaron a los dioses falsos y se convirtieron a Dios. Si tú tienes dioses falsos, debes abandonarlos y convertirte a Dios si quieres ser salvo. La Biblia dice, os convertisteis de los ídolos a Dios. Y a continuación, 1 Tesalonicenses 9 a 10, va a dar la razón por la cual los tesalonicenses se convirtieron al Dios verdadero. O sea, se volvieron, abandonaron los dioses falsos para seguir al Dios de la Biblia. Dice, para servir al Dios, y la Biblia describe aquí, que este Dios al cual se habían convertido los tesalonicenses es un Dios que es vivo, no un Dios muerto. ¿Por qué un Dios vivo? ¿Por qué? Porque es aliento de vida. No como los ídolos, como las imágenes a las cuales los tesalonicenses adoraban, que eran estatuas inamovibles, sin vida, pura piedra esculpida por los hombres o madera tallada por los hombres. Como dice un texto de la Biblia, tienen ojos y no ven, bocas y no hablan, manos y no palpan, pies y no andan, etcétera, etcétera. O sea, eran dioses muertos. Y los tesalonicenses abandonaron a estos dioses muertos para volverse al Dios vivo, y al cual la Biblia describe también como verdadero. Si Dios es Dios verdadero, eso implica que los otros dioses son falsos. Por tanto, los tesalonicenses se volvieron de dioses muertos y falsos a Dios, al Dios único que es vivo y verdadero. Y es exactamente lo que tú debes de hacer si quieres andar en la verdad. Y dice la Biblia aquí en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, volviendo al Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, en el capítulo 10, versículos 6 al 16, enseña lo siguiente. Note cómo comienza
Jeremías capítulo 10, versículo 6. Jeremías capítulo 10, versículo 6. Él dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Esto ya lo hemos oído anteriormente. Lo acabamos de citar hace un rato en boca del profeta Isaías y en boca de otros textos de la Biblia. Por tanto, esto nos va mostrando algo que era una verdad creída en toda la Biblia a lo largo de miles de años. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Mostrándonos que ningún Dios se asemeja a Dios. Grande eres tú. O sea, Jeremías reconoce la grandeza de este Dios. Grande tu nombre en poderío. O sea, reconoce la naturaleza de este Dios, que es todopoderoso. Y por eso declara, siendo que tú eres el único, el verdadero, el todopoderoso, él hace esta pregunta en el versículo 7 de Jeremías 10. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Siendo que tú eres todopoderoso, hay que temerte, porque tu juicio es verdadero, porque tú eres verdadero. Tú no eres como los dioses falsos que no pueden actuar, ni pensar, ni hacer nada. Por eso dice la Biblia, porque a ti es debido el temor. Los creyentes le deben temor a Dios. Tú debes temer a este Dios. Porque entre todos los sabios de las naciones, dice Jeremías, y entre todo su reino, no hay semejante a ti. Y después dice en el versículo 8 de Jeremías 10, y escucha esto, todos se infatuarán y entontecerán. Los dioses falsos entontecen a la persona. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la Biblia. Porque la gente se vuelve necia al dar culto a la creación en vez de al creador. Culto a algo que es inanimado en vez de a alguien que es vivo y verdadero. Por eso dice la Biblia aquí, enseñanza de vanidades es el leño. Enseñanza vana, sin sentido, sin peso, es adorar a un ídolo construido por los hombres, a una imagen construida por los hombres. Porque no existe en el mundo ninguna divinidad esculpida en piedra, plástico o madera que no haya sido hecha por los hombres. En cambio, el Dios único, verdadero, es espíritu. Por eso no tenemos imágenes de Él. Por eso Dios manda que no se hagan imagen. Porque no hay imagen humana capaz de poder expresar toda la gloria de este Dios. Y porque esto es minimizar a Dios. Escuche cómo ocurre en la idolatría. Jeremías 10:9 dice, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, dos lugares de aquellos tiempos donde había mucho este mineral, obra del artífice y mano del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos en todo. O sea, pueden hacer una imagen preciosa. Y escucha lo que dice el verso 10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo, es Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. O sea, ninguna imagen se compara al Dios verdadero. Y es una necedad abandonar a este Dios que describe la Biblia por seguir a un Dios que no puede actuar. En el mismo capítulo de Jeremías, capítulo 10, pero esta vez el versículo 14, escuche lo que dice Dios. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo su fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. La Biblia dice que las imágenes, la Biblia dice que los ídolos, la Biblia dice que otros dioses que no sea el Dios de la Biblia dice que es mentirosa, que es mentira, que es obra de fundición mentirosa. Dice que no hay espíritu en ella, o sea, que no hay vida. Por tanto, es una fatuidad venir delante de una imagen, de un ídolo, rogando, pidiendo o ofreciendo sacrificio, porque eso no tiene poder ni para oír ni para actuar, porque es mentira, porque no es nada. Por eso dice, vanidad son sus obras. Verso 15 dice, vanidad son sus obras, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Quien adora a ídolos, quien adora a otra persona que no es el Dios verdadero, dice la Biblia que perecerá.
perecerá en el infierno. Y Dios no quiere eso para ti, por eso invita a que nos volvamos, recuerde Tesalonicense, de los dioses falsos al Dios verdadero. Y Jeremías 10, verso 16 concluye diciendo, no es así la porción de Jacob. ¿Quién es la porción de Jacob? El tercer patriarca, Israel, es Dios. Dios no es vano, Dios no es mentira, Dios no es fatuidad. Dios dice aquí, Él es el hacedor de todo, es el creador. E Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Este Jehová es Dios único, vivo y verdadero, a quien te animo a que busques, a quien aceptes, a que hagas tu Dios. ¿Cómo se obtiene a Dios? ¿Cómo se llega a este Dios verdadero? A través de Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres estar en el Dios verdadero, yo te animo a que tú creas en Jesucristo, le aceptes como el Señor de tu vida para que puedas llegar a este Dios verdadero. Esto es lo que enseña la Biblia. Por eso creemos esta nuestra fe, que Jehová nuestro Dios, el Dios que adoramos, es único, Dios vivo y verdadero. El Señor te bendiga.